Entonces, bueno, buenas noches. Para los que no se recuerdan de mí, yo soy el pastor Luis Gómez. Tenía muchos días en la calle. Hemos estado aquí ha sido un tiempo bueno. El Señor nos permitió estar la semana pasada en Europa, en el viejo continente, como llaman, un rato en España, y ver cómo Dios está operando en el mundo de una forma impresionante, ver cómo Ucrania, una nación exsoviética, comunista, todavía con mucha tendencia comunista, entra y cae un gobierno totalitario, cómo Dios opera en algo que parecía imposible y se manifiesta el poder de Dios transformando una nación, donde he oído gente orando y he oído gente haciendo un trabajo de base. Cuando estoy hablando de esto, un trabajo de base, un trabajo donde el Señor se opone al Señor para que Dios traiga la justicia. Y aunque como iglesia no hicimos nada específico, Dios operó allá y vemos ahora cómo Dios está trayendo la paz a ese lugar. Igualmente vemos Latinoamérica en una congestión impresionante, porque sabemos que estamos en un tiempo donde Dios está haciendo grandes cosas. Uno de los temas que estoy conversando con mi esposa para enseñar en este año tiene que ver con temas de lo que está sucediendo en el mundo específico a través de lo que nos habla la Biblia en el libro de Génesis. Y quizás, al contrario a mucha gente que explica, creo que en el Génesis Dios nos describe el fin del mundo. El Génesis, si no está descrito en Génesis, muy difícilmente lo consigue en otra parte. Y en el Génesis nos da esas lecciones, y de ahí queremos ir a ciertas partes que describen las autoridades y cómo las autoridades se han ido ubicando a nivel del mundo. Entonces quiero darles un abreboca, y creemos que desde la perspectiva pastoral, creo que necesitamos una base apostólica, una base de entendimiento de lo que es el llamado apostólico, para que nosotros podamos manejarnos dentro de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Hay mucha gente llamándose apóstol, muchas iglesias que se llaman apostólicas, pero muy poca gente está moviéndose en su apostolado o en su llamado apostólico. Y nosotros no queremos ser una iglesia apostólica, queremos ser una iglesia que se mueve en el llamado apostólico que Dios le ha dado. ¿Por qué creemos que esto es importante? Porque mucha gente que piensa que apóstol es simplemente tener un título, pero moverse en lo apostólico es moverse en un llamado divino para influenciar en donde estamos a que cambien las cosas a lo que el reino de Dios es. Cuando somos apostólicos no necesariamente tenemos un apóstol, pero sí nos movemos en el llamado de Dios. Cuando somos apostólicos, Dios nos utiliza para cambiar el sitio donde estamos. Entonces Dios nos está convirtiendo en agentes de cambio en el sitio donde vamos a estar, porque está colocando un llamado en nosotros. Y con este abreboca, quiero que vayamos al libro de... No traje mi Biblia, pero tengo mi Biblia electrónica y me permite que la arranque. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, los que tienen el material viejo, cuando quiero llamar el material viejo, no es porque sea viejo, el material del ABC del apostolado, allí está, creo que es en la página 7, es el primer verso que está allí. 12, verso 28. Mi esposa les dio la semana pasada parte de esta clase, y como le dijimos, ya está preparando un material específico para este tiempo. Mientras el material de ella está terminado, vamos a tener esta clase. Luego vamos a ver los que quieran quedarse con la clase de la pastora y los que quieran seguir en una clase relativamente básica. Y cuando digo relativamente básica es porque
como pastores nos hemos acostumbrado a enseñar cierto nivel y es bien difícil enseñar a hacer lo más básico de lo normal. Así que, de todas formas, va a haber dos clases, una dada por la pastora, otra dada por mí. Probablemente vamos a tener dos suplentes, uno va a ser Juan Marcos y el otro va a ser la hermana Marixa, para que sepan que tienen otro, que van a ser suplentes míos. Y cuando son suplentes van a ser simplemente los que van a guiar las tareas de las clases que yo voy a estar dando, por razones de que yo viajo con bastante frecuencia. ¿Qué es lo que tienen ya en el texto? 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Y dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros, estoy leyendo otra versión, doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. Y hace esta pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos doctores? No. ¿Tienen todos facultades? Cuando hablo aquí de facultades, hablan de capacidades específicas, de dones de ciencia, dones de sabiduría. ¿Tienen todos dones de sanidad? Digamos amén. Pero empieza aquí el apóstol en esto, y antes de continuar vamos a orar y darle gracias a Dios por esta oportunidad de compartir esta clase en este día. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por este tiempo maravilloso que tú nos estás dando. Gracias, Señor, porque podemos ir más allá de lo que es lo apostólico, Señor, y caminar en el apostolado que tú tienes para nosotros. Señor, queremos ir más allá de ser una organización a ser un organismo. Señor, queremos pasar a ser ese ente vivo que tú dejaste en la tierra, con la capacidad de influenciar en la forma que debe hacerlo, porque tú estás con nosotros. Por eso te pedimos, Padre, que seas tú ministrando a nuestras vidas en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. 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 Entonces, yo me imagino que la mayoría de los que está aquí estuvo con la pastora la semana pasada. Amén. Todos. Casi todos. Ok. Entonces, empezamos con preguntas. Porque algunos estuvieron conmigo. Yo sé que Margaret estuvo conmigo. Mi hermana estuvo conmigo el día que empezamos la clase sobre apostolado. Cristian. Así que hay gente a quien preguntarle desde la clase mía y la clase de la pastora. ¿Qué punto sobre el apostolado se les llamó la atención? ¿Quién me da un comentario? Me falta el camarógrafo que también estaba. Que tiene que estar fundamentada en la palabra. Ajá. Si no, pues es falso. El apostolado tiene que estar fundamentado en la Biblia, en la palabra de Dios. No puede estar fundamentado en simplemente la idea de un hombre de allá. Y esto nos da pie a ver esto. Hay muchos programas que funcionan. Y hace años hubo un pastor en Phoenix, Arizona, que encontró que su iglesia empezó a crecer cuando compró autobuses escolares usados. Y la iglesia estaba en una zona muy pobre, y él con esos autobuses empezó a comprar, y la iglesia se le llenaba. Y de ahí inventó un programa, cómo llenar su iglesia comprando autobuses usados. Y ese programa a él le funcionó, y empezó a ver por todo Estados Unidos gente comprando autobuses de escuela y tratando de llenar las iglesias. Pero no funcionó. ¿Por qué? Porque no era un programa basado en la Biblia, era un programa basado en lo que le había sucedido a otros. Y eso sigue pasando. Por ahí han habido gente y permítanme usar nombres, no por dañarlos, creo que son programas que Dios ha utilizado en algunas partes, pero no todo el tiempo es el programa que Dios le ha dado a una iglesia para que funcione. Por ahí hubo uno que se llamaba G12. Hubo gente, creció y creció y creció y creció, pero no dio la solidez, porque no era el programa para esa congregación.
El apostolado, movernos en el apostolado, es caminar en lo que Dios está diciendo y Dios va a dar una estrategia para que nosotros caminemos bajo esa estrategia. ¿Qué otro comentario tienen? Podría decir, pastor, que bueno, cada uno de nosotros en lo particular, o sea, somos un original divino, cada uno de nosotros. Y por tanto, cuando una persona tiene un ministerio, un apostolado, o sea, el llamado es específico, es especial, pero también el Espíritu Santo trabaja de diferente manera con cada uno. O sea, aquí no olvidemos que el estratega principal es el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos viendo todo este tipo de cosas de que vienen de otras partes, nos ha tocado ver infinidad de iglesias divididas por esas enseñanzas que G12, que etcétera, 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 tantas cosas. Y realmente vemos que mucho líder, por ahorrarse el trabajo de no orar, de no evangelizar, de no hacer su propia estrategia basada en el Espíritu Santo, viene a dar al traste. Hay iglesias lastimadas, divididas, y realmente es importante que un apostolado sea llevado, pues guiado por el Espíritu Santo. Amén, amén. Ok. Una de las cosas que yo hacía hincapié en la enseñanza la semana pasada es que el apostolado es una mentalidad que viene por el Espíritu Santo. O sea, la necesidad de que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros no es un mover ni para una denominación ni para que nosotros nos sintamos únicos o exclusivos. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para habilitarnos, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer y para ser quienes no podíamos ser, y esto de manera efectiva. Amén. Entonces es una mentalidad, es una forma de vivir. El apostolado es un estilo de vida. O sea, el apostolado tiene que cambiar como yo camino cada día, porque empiezo a tomar decisiones basadas en lo que Dios está dirigiendo mi vida y en el propósito y el llamado que Dios está colocando en mi vida. Como congregación tenemos un llamado y un propósito. El eslogan dice, usted lo puede leer en el papel, dice, edificando el cuerpo. Equipando el cuerpo para impactar al mundo. Equipando el cuerpo para impactar al mundo. Estamos con algo específico. Nuestro apostolado tiene que ver con equipar, con enseñar, con darte herramientas para que tú puedas ser una persona que impacta. Que crea un impacto, que crea una victoria penetrante donde tú llegues. Entonces, eso nos da la característica específica. Tenemos que caminar con el entendimiento de que tenemos un llamado divino. Ese llamado tiene que influenciar donde tú estás. Por eso empieza influenciándote a ti, transformándote desde adentro. ¿Quiere decir que tenemos problemas? Sí, tenemos problemas, pero vamos a ser victoriosos en esos problemas. Muchos de nosotros llegamos con chisme, con la lengua más grande que nosotros, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, el apostolado nos tiene que cortar la lengua. Amén. Amén. Y le estoy diciendo uno que es muy común y que mucha gente dice, no, yo no soy chismoso, pero me entretiene. Entonces vamos a cortarlo en el nombre de Jesús. Entonces, Marixa sí medio levantó la mano. Entonces tenemos un llamado, somos apostólicos, no porque tenemos un apóstol. Exactamente. No es porque tienes un apóstol que eres apostólico, eres porque tienes un llamado divino que te va a permitir impactar el mundo con el Espíritu de Dios en una forma poderosa. Amén, Marixa. Algo que compartía la pastora era que en ese capítulo habían 42 versículos y los 2 versículos se basaban, era que la manifestación vino era del Espíritu Santo para que nosotros seamos testigos. Entonces, el llamado apostólico que tenemos cada uno de nosotros es para ser testigos. Y a la vez decía que cuando ellos hablaban, los que estaban escuchando entendían lo que el idioma que cada persona estaba manifestando. Entonces, en el capítulo 40 habla de que nosotros seamos salvos de la generación perversa. En el verso 40. En el verso 40. Y esa generación perversa, veíamos el ejemplo que era aquello que nosotros
hacíamos no conforme a los propósitos de Dios. Entonces nosotros como con ese llamado apostólico que ahora nosotros estamos teniendo claro, tenemos que saber que lo que nosotros tenemos que hacer tiene que producir los propósitos eternos de Dios. Y necesitamos el lenguaje claro, divino, dirigido por el Espíritu Santo para nosotros poder levantar una generación diferente. Amén. Amén. Con eso estás sacando un punto clave. Ya te doy la palabra, Cristian. El apostolado nos enseña que el don de lengua va más allá de solo el hablar angelical. Si usted viene de una iglesia pentecostal o de algún tipo de esto, le enseñan que el hablar en lengua es necesario. Pero Enseñan que es la única evidencia. le enseñan que es la evidencia de ser bautizado por el Espíritu Santo. La evidencia de ser bautizado por el Espíritu Santo es que tú das testimonio de Jesucristo donde estás. Eso no está Porque la Biblia dice así, y vendrá, dice Hechos 1:8, y vendrá el Espíritu Santo sobre ti y te dará poder, ¿para qué? para ser testigo. Para ser testigo. No te dará poder para hablar en lengua, te dará poder para ser testigo. Y el hablar en lengua es una herramienta que usa Dios para que seas testigo. Amén. Amén. Yo sé que esto golpea, pero hemos visto mucha gente hablando en lengua, pero sigue con la lengua larga. Hemos visto mucha gente hablando en lengua, pero sigue haciendo cosas que no debe hacer. ¿Verdad? Pero qué tremendo es cuando vemos una persona que es impactada por el Espíritu Santo de una forma tal que cuando lo toca y donde llega, la gente sabe que llegó alguien Amén. que tiene el Espíritu de Dios. Amén. Bueno. Entonces, movernos en lo apostólico no es movernos simplemente en los dones del Espíritu. Es movernos en un llamado más poderoso dentro de nosotros que transforma nuestras vidas y nos permite comunicar el Evangelio en una forma efectiva, contundente y relevante para el día de hoy. Amén. 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 Entonces, estamos con el repaso, Cristian. Nos enseñaba el pastor la primera clase que un discípulo es una persona que se prepara para ser disciplinado por Dios y que también Dios nos había dado una medida y a unos les da de ser apóstoles, a otros profetas, maestros, pero que Dios no hacía como acepción de personas, sino que era la medida que tú tenías, nos daba el ejemplo así como la medida que tuviéramos como personas, era la medida que Dios nos daba para entregarnos ese don. Y que también cuando Dios en la cruz, que dijo consumado es, Dios había repartido dones a los hombres. Sí. Amén, amén. Estamos refiriéndonos a lo que dice Efesios 4, que es quizás el pasaje más conocido sobre lo que es lo apostólico. Y el ejemplo que ella está dando, y quiero aclararlo un poco más, quiere decir esto: Dios dio dones, dice así que, eso lo dice el Salmo 110, si mal no recuerdo, que subió a los cielos, se llevó cautiva la cautividad, y ese pasaje es clave, porque Jesucristo lleva cautiva la cautividad. Entonces, lo que te cautivaba es cautivado ¿por quién? Por Cristo. O sea, Jesucristo está llevando cautivo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, me gusta ilustrarlo con los vicios, cuando a una gente le gusta fumar, ¿quién tiene a quién? El cigarro, la persona tiene el cigarro o el cigarro tiene a la persona. Por eso, entonces estás esclavizado por una cosa. ¿Quién puede llevar cautiva la cautividad? Cristo. Cristo. El único que puede llevarse eso cautivo. Pero cuando sale eso y se lleva cautivo, entonces viene Dios, da dones a los hombres. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4, verso 10. Y entonces dice que esos dones que Dios son estos. Dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Da 5 dones. De acuerdo a esto, ahorita en el libro, en el texto que les puse en 1 Corintios, Dios nos da otros dones. Pero mire esto. Dice apóstoles, no dice apostolado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que nos está regalando Jesucristo? Personas.
Nos está regalando una persona, un don es un regalo. Entonces, la medida del don de Cristo es una persona que nos está revelando a Cristo desde la perspectiva apostólica, desde la perspectiva profética, desde la perspectiva evangelística, o desde la perspectiva pastoral, o de la perspectiva maestro. Pero siempre nos está revelando ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Todos los dones nos tienen que llevar es a Cristo. Amén. Amén. Los dones nos van a llevar a una dimensión nueva de adoración. No, eso no es lo que va a cambiar. Miren, es tremendo. Leía en estos días un libro. Me gustó mucho este enfoque. En el libro de Colosenses, uno de esos libros que los teólogos les gusta mucho, porque expresa muchas cosas. Pero la mayoría de los teólogos tienen que agarrar cosas extrañas y explicar los 3 últimos capítulos, porque todo se engloba en el primer capítulo. Primer capítulo, Pablo está arreglando un problema en Colosenses. Nadie sabe cuál es el problema. La gente dice que podía hacer esto, que podía hacer aquello, que podía hacer aquello, pero nadie sabe. Pero ¿sabes cómo lo arregla Pablo? Hablándoles de Cristo. Amén. Amén. Enseñándoles quién es Cristo. Amén. Y lo que el apostolado hace, sea desde la perspectiva apostólica o lo que es la revelación, el don de Cristo en la iglesia, en la ciudad, va a revelarle al mundo a Cristo. Es tan tremendo esto que Apocalipsis, si usted lee el libro de Apocalipsis, el primer verso de Apocalipsis dice la revelación De Cristo. de Jesucristo. ¿Sabía usted que el Apocalipsis no nos revela monstruos, no nos revela cosas extrañas, nos tiene que revelar es a Cristo? Amén. Y aunque han habido películas que han hecho millones revelando otras cosas, eso no es lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis revela a Cristo. Entonces, lo que están haciendo estos dones es tienen que revelarnos a Cristo, no revelarnos, por ejemplo, el apostolado se ha empeñado en enseñar sobre finanzas. ¿Está malo enseñar sobre finanzas? No. Pero esas finanzas me están revelando a Cristo. Es donde tenemos que estar claros. Y la clave tiene que estar allí. Hermano, nosotros no estamos aquí para discutir si este grupo tiene razón o este grupo tiene razón. Lo que estamos aquí para decirte, nosotros tenemos que ser gente que lleva a los demás a Cristo. Amén. En todo. La revelación, el apostolado, entonces lo que va a hacer en nosotros es presentar a Cristo. Y esto tiene que ver mucho con lo que está diciendo aquí. Por eso, cuando leíamos en este texto, 1 Corintios capítulo 12, verso 28, y dice, voy a buscar la versión que la mayoría de nosotros tenemos. Dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia. Dios. Sí, ya estoy por pensar. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primero, apóstoles. Segundo, profetas. Y tercero, maestros. Y quiero que vea esto, porque esto les quiero para golpear un poco nuestra forma de pensar. En Efesios no usa esa misma orden. Exactamente. En Efesios dice apóstoles, profetas, evangelistas. Pero aquí dice que los terceros son maestros, pero allá los maestros son los últimos. Entonces, es que los maestros, fíjense lo que ha pasado, en la mayoría de los que enseñan sobre los 5 ministerios, el maestro es el más chiquito. De hecho, dicen que es este. Como es el dedo meñique, saben que es la mano. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, ahí el maestro. Pero aquí dice que es el tercero. Pablo se equivocó. Definitivamente Pablo se equivocó. O la Biblia tiene razón. Lo que te quiero hacer ver es que no es, o sea, el don con que Cristo se te está revelando es igualmente importante en todo sentido. El apóstol y el maestro tienen el mismo nivel delante de Dios. Amén. Y es tan tremendo que el maestro, que ha sido muy relegado, muchos evangelistas le han dado el nombre de maestro, y a muchos apóstoles los han bajado y los han puesto el nombre de maestro, pero la verdad exclusiva es esta, que el maestro es el que te revela lo que el profeta te está declarando. Amén. Porque muchos de nosotros no podemos tomar toda la revelación como viene del profeta.
A veces la pastora nos dice que ella es más profética que pastora. Nos viene aquí, se nos sienta y nos da una palabra y todos quedamos. ¿Cómo es que yo paso como un camello por esa puertica? ¿Verdad? Decimos, estuvo buenísima la clase, pero ¿cómo me la como? ¿Sí o no? ¿Para qué está? Entonces, para darle una vez el apóstol nos dijo esto. Está viniendo sobre ustedes el espíritu de Ananías. Y no de Ananías y Zafira, sino que en la Biblia hay más Ananías que ese. Decía, está viniendo sobre ustedes Ananías. El profeta Ananías se está soltando sobre él. Está así, ¿no? El manto de Ananías. El manto de Ananías. Por lo menos, a todos nos vino a la cabeza Ananías y Zafira. Dios mío, juicio viene. Y cuando empezamos a estudiar, encontramos que yo empiezo... Ananías en la Biblia. Que había tantos Ananías en la Biblia y que el manto profético de Ananías era un manto impresionante que Dios estaba soltando sobre la iglesia. Y fue un tiempo de crecimiento precioso. Cuando vimos que Dios estaba dando esto. Pero el primer día todos quedamos con Ananías y Zafira. Y resulta que eso no era lo que Dios estaba diciendo. ¿Qué es lo interesante de esto que está diciendo? Es que cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios nos revela a Cristo, nos está revelando de cualquier forma que lo veamos a Cristo. Y Cristo es tan infinito y tan extenso que no es solamente una faceta, no es ni siquiera 5 facetas. Es tan tremendo que si seguimos leyendo en ese pasaje, mira lo que dice. Dice, luego los que hacen milagros. Los que hacen milagros. Entonces, ahora fíjate que el evangelista quedó fuera de ahí, porque después de los maestros vienen los que hacen milagros. Después dice, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Fíjate que no está diciendo aquí el don de lengua, sino los que tienen el don de lengua. Está hablando de gente que está siendo habilitada por Dios específicamente, pero es para revelar a Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser agentes que revelan a Cristo en donde están. Amén. Ahora fíjate esto, es tan tremendo el apostolado, que el apostolado Dios quiere que utilizarlo en todas las áreas. Aquí hay gente que sabe de medicina, vamos a ponerlo así, sabe trabajar en un hospital, sabe trabajar como enfermero. Dios quiere usarlo en esa área, en el lugar donde están. Aquí hay gente que trabaja en construcción. Dice, ¿cómo yo le voy a hacer? Si tú eres un buen constructor, uno que sabe hacer paredes, que tus paredes quedan bien hechas, puede ser de testimonio y dar testimonio de Cristo. El hermano José limpia zapatos. Y él puede ser de gran testimonio allí. Porque él va a tocar gente que nadie tocaría. A él le van a llegar gente allí. Mientras están esperando por su carro, él está ahí limpiándole sus zapatos. Y diciendo, ¿sabes qué? Es el tiempo que sepas que Cristo quiere ser. Que me duelen los pies. Bueno, en el nombre de Jesús tus pies se sanan. El don de sanidad se suelta. Y te voy a dar una de las características interesantes. ¿Sabes que el Espíritu Santo tiene todos los dones? El Espíritu Santo tiene todos los dones. ¿Quién está dentro de ti? Hermano, tú no tienes que estar diciendo, Señor, es que yo no tengo el don de sanidad. Tú tienes el Espíritu Santo y Él tiene todos los dones. El día que hay una necesidad y no hay más nadie, Dios te puede usar a ti para que se suelte la sanidad. El día que hay una necesidad de que se haga un milagro, si no hay más nadie, pero estás tú, Dios puede hacer el milagro. Entonces, no es aquí el ejemplo de que hay que esperar al gran predicador, el gran persona, sino que hay que depender del Espíritu Santo para orar. Es tan tremendo esto que mira lo que hacía Jesús. Dice en Juan 6 que Jesús hacía y decía lo que veía al Padre hacer. ¿Cómo lo trasladamos nosotros hoy en día? ¿Cómo lo trasladaría usted eso? Porque dice que nosotros tenemos que hacer las mismas obras de Cristo. Vamos a ver lo que hizo Cristo. Porque Jesucristo oró así en Juan 17, Señor, dice, yo solo hago y veo lo que veo al Padre hacer. Así mismo como yo fui enviado, los envío a ustedes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Escuchar al Padre y ver al Padre. Escuchar y ver al Padre, escuchar y ver a Jesús. Mira esto. Jesús llega un día a una boda.
¿Sí o no? Llegó una boda, invitado con sus discípulos. Y los discípulos, y llega alguien y le dice, mira, se acabó el vino. Yo quiero que veas esto porque este punto es más fuerte de lo que muchos de nosotros sabemos. Cuando Jesús está allí, el novio tenía que traer lo mejor para su fiesta, porque estaba dando honor a esa ocasión en su vida y en la vida de su esposa. Para la familia de la esposa quedará en orgullo de que lo que él estaba haciendo era tremendo. Llega y se le acaba el vino. Eso era una vergüenza completa en ese momento para ese novio, para esa familia. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús? A escondidas de todo el mundo, porque los únicos que se dieron cuenta fueron los sirvientes. Y los discípulos fueron los que se dieron cuenta en ese momento. ¿Qué hace Jesús? Jesús convierte el agua en el mejor vino. No un vino cualquiera, en el mejor vino. ¿Cuál es la aplicación práctica? Dios, Jesús, quiere quitarte tu vergüenza. Amén. ¿Me lo está viendo? Él impidió que ese novio con su familia quedara en vergüenza porque no había vino, sino que sacó ahora el mejor vino. Quitó la vergüenza. Dios quiere hoy quitar la vergüenza y quiere usarnos a nosotros como gente que sabe quitarle la vergüenza al otro. Amén. Entonces, como iglesia apostólica, tenemos un llamado muy amplio. ¿Lo está viendo? No somos simplemente a estar en cuatro paredes. Las cuatro paredes no nos van a encerrar, sino que somos un grupo que se expande y se extiende para tocar en el sitio donde está. Como alguien que sabe medicina o sabe de medicina, como alguien que corta el pelo, como alguien que trabaja como vendedor, como en todas esas áreas, tú tienes la capacidad de tocar a la gente y tocarlo con un evangelio de poder. Amén. Con un evangelio que transforma y cambia. Por eso no podemos encasillar a Dios en un cuadrito. Dios es así. Cada vez que hay una denominación le encierra a Dios así, que está perdiendo perspectiva de lo que Dios es. Dios es mucho más amplio que cualquier cuadro denominacional. Por eso yo no les puedo decir tal denominación es buena, tal denominación es mala. ¿Por qué? Porque todas tienen algo de verdad. Pero todas están tratando de encasillar a Dios en su cuadrito. Lo que Dios quiere es que nosotros dependamos de Él para movernos. Mira esto es lo que le pasó a Felipe. Felipe, tremendo evangelista. Tiene un avivamiento gigantesco en Samaria. Toda Samaria está convulsionada por la predicación de Felipe. Y viene Dios, lo arrebata. Viene el arrebatamiento. Y arrebata a Felipe y lo pone en el desierto a predicarle a una sola persona. ¿Dios está loco? Definitivamente. O sea, en la perspectiva de Luis, Dios está loco. ¿Cómo es que si Felipe está haciendo tremendo éxito, predicándole a todo el mundo en Samaria, y ahora lo saca y lo lleva a predicarle a una solita persona en el desierto? ¿Quién hace eso? Dios. Dios. El que sabe hacer las cosas, así es Dios. Hermanos, y esto no es una palabra. Cuando tú escuchas una palabra buena, pero que parece imposible, lo más probable es que sea de Dios. Así es. ¿Me escuchó bien? Cuando usted escucha una palabra que es buena, pero de todas formas parece imposible, probablemente sí es Dios que le está hablando. Amén. Y aunque le toque predicarle a una persona, también entonces, hay que tomar ese ejemplo. Sí, fíjate esta otra cosa. Jesús, a mediodía, pleno sol, en el desierto, se sienta con una mujer samaritana. Jesús está loco. De hecho, los discípulos le dijeron, oye Jesús, ¿qué haces tú hablando con esa mujer? ¿Sí o no? Ahora fíjate esto. Jacob se encuentra con Raquel en ese mismo pozo a la misma hora. ¿Qué Dios nos está diciendo? ¿Qué Dios quiere hacer contigo y conmigo?
juntarse con la gente que está necesitando, no importa que sea medio judío, medio hermano, no importa quién sea, Dios quiere traerlo al redil. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hace una iglesia apostólica? No, nosotros somos apostólicos porque tenemos el mejor apóstol. Hermano, una iglesia apostólica es porque transforma la ciudad. Amén. Una iglesia es apostólica porque la gente que va llegando va siendo transformada a la gloria de Dios. Una iglesia es apostólica porque la gente puede entender que tiene un llamado más allá del que Dios le ha puesto, de lo que Él es, de lo que Él mismo es, de que puede alcanzar cosas más allá de lo que Él pensaba que podía alcanzar. La mayoría de nosotros se nos dijo que no podíamos. La mayoría de nosotros se nos dijo que no lo íbamos a lograr. La mayoría de nosotros recibimos maldiciones y maldiciones. Pero hoy en el nombre de Jesús rompemos esas maldiciones. Porque somos